¿En qué tiempo estamos? ¿Qué tiempo estamos viviendo? Cuaresma. ¿Y a cuántos días estamos de la Pascua? Del domingo de resurrección. A 7 días, ¿verdad? Esta sería la tercera semana de la serie que aperturamos acerca de la Cuaresma, precisamente. Y miramos el primer día acerca de que Cristo es el que viene y nos da la luz. Recuerdo esto que decíamos allá en mi pueblo, luz para mis ojos, decíamos, ¿no? Y hoy día sé que esto también viene de la palabra, ¿verdad? Nuestro hermano Elías también nos habló acerca de ese gozo que significa ese vino, ¿verdad? Ese vino celestial en nuestras vidas. Eso que no solamente Dios es un Dios de doctrina, no solamente es un Dios de teología, sino eso también es un Dios de hechos, de esas cosas pequeñas como hasta las cosas más grandes, en absolutamente todo. No hay nada ordinario delante del Señor. Así que es también eso lo que nos enseñó en este tiempo. Y hoy vamos a ver ese hecho de que entregamos nuestras coronas. Reconocemos, ¿a quién reconocemos como rey realmente? Basado en la palabra en Juan 12, mis hermanos. Perdón, en Juan 9, 12 del 12 al 19. Lo invertí. Vamos a leer la palabra entonces. Sí, lo tenemos. Digan amén cuando tienen. Ahí hay Biblias donde están. Las Biblias están es Juan 12, está en... Las Biblias son de color rojo, si no me equivoco, las que están en español. Amén. Nos ponemos de pie. Gracias, mi hermano Francisco, por recordarme eso. Nos ponemos de pie en honor a la palabra. Vamos a leer lo que dice la palabra, Juan 12, versos del 12 al 19. Dice de esta forma: al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo mientras gritaban en voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión, mira, aquí viene tu rey montado sobre un burrito. En el verso 16, al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos seguía difundiendo la noticia. Muchos de los que se habían enterado de la señal milagrosa realizada por Jesús salieron a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: ¿cómo pueden ver? Así no hemos logrado nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento, mis hermanos. En este tercer sermón lo hemos titulado El Rey que no esperaban. Ahí está también en la pantalla, El Rey que no esperaban. ¿Cómo se llama la serie que estamos siguiendo? De la señal ¿a qué? A la victoria. De cada milagro que hemos visto, de cada cosa que el Señor hizo extraordinaria, que solo Él lo pudo hacer, nos trae, dice, en todo tiempo para que podamos creer en Él. Y eso es lo que, hermano, nos lleva a la victoria. En otros evangelios, la entrada triunfal no se narra como se narra aquí en Juan. No se narra. Aquí es básicamente un hecho como producto de lo que habían visto en el capítulo 18 en el verso 18, como dice, acerca de la gente, la multitud. Había visto que el Señor levantó ¿a quién? A Lázaro. Y eso causó toda esa algarabía, ¿verdad? Esa emoción. ¡Wow! Mira lo que está haciendo ese hombre. Me imagino yo en la mente de ellos, en la expresión de ellos, dice, ¿verdad? Pero una cosa pasaba, que la gente no estaba buscando un salvador de pecados. Buscaban más bien a un hombre que podía vencer la muerte y por extensión vencer el imperio romano en ese momento. Ese era el contexto en ese momento. Estaban emocionados por el poder, por las señales, pero estaban ciegos al propósito de Dios. Así que esto como introducción nos hace ubicarnos realmente, ubicar nuestros corazones. Estaban ciegos al propósito de Dios. O sea, había una tragedia finalmente ahí. Sobre esa algarabía de las palmas y todo eso había una tragedia. Porque lo aclamaban con sus labios, pero no pudieron verlo con sus corazones. Él no
encajaba, mis hermanos, en los moldes que ellos habían fabricado de cierta forma. Un rey político o un general que llegara a liberarlos, ¿verdad? El rey que no esperaban debía primero salvar sus corazones. Pero si bien es cierto, y le hemos titulado El rey que no esperaban, pero ese rey hoy nosotros lo conocemos, porque la Escritura lo ha revelado para nosotros. Pero para entender un poco más por qué era el rey que no esperaban, tenemos que ver cómo la multitud estaba mirando lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Entonces, como primer punto he titulado que había una tensión entre la expectativa y la realidad. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos hemos pasado por cosas como esas? Que tenemos una expectativa, pero cuando llega la realidad y no se ha cumplido, ay. No se pare al lado de esa persona porque lo va a regañar, ¿verdad? Pero la realidad muchas veces desarma nuestra expectativa y es lo que hace Cristo. Y este pasaje empieza con una gran multitud. Muchos de los que habían ido a la fiesta, no eran unos pocos realmente, era una masa humana movida por el asombro de la séptima señal, la resurrección de Lázaro. Mis hermanos, ser testigos en su propio juicio despertó una expectativa equivocada. Ser testigos muchas veces, o estar de acuerdo a nuestras expectativas y no a los planes de Dios, causa enojo, causa contrariedad, nos transforma, no necesariamente a la imagen de Cristo, pero los llevó a ellos, a esta multitud, a actuar erróneamente. Porque les creó ellos tenían, de cierta manera, estaban en una burbuja emocional que los cegó espiritualmente, mis hermanos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué pasó? Que en realidad lo que ellos estaban levantando, esas palmas, era básicamente un simbolismo de una victoria para ellos equivocada. ¿Por qué decimos esto? Miren el verso 13, dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Para nosotros hoy, ¿qué significan las palmas? Es algo representativo, algo que nosotros estamos haciendo hoy honrando realmente, porque conocemos ya la Escritura, porque hoy día conocemos y tenemos la revelación. Pero para ellos las palmas representaban el nacionalismo judío. También para ellos representaba como un símbolo político y militar. Miren dónde estaban sus ojos, dónde estaba su mente, dónde estaba lo que ellos estaban esperando, ¿no? Ellos estaban diciendo, en otras palabras, eres nuestro general, ven a sacar a los romanos. Eso es lo que ellos esperaban. Ellos gritaron, Hosana. ¿Y qué significa Hosana? Sálvanos ahora. ¿Pero qué Hosana estaban gritando? Sálvanos geográficamente, sálvanos financieramente, mas no espiritualmente. Ellos querían que Jesús fuera ese rey, pero el rey que ellos habían diseñado, que esperaban ¿a qué? A su conveniencia. Mis hermanos, el cristiano que vive esperando en sus propias expectativas, vive una fe por conveniencia. Esa es la realidad. Y eso crea un peligro en nosotros. La expectativa falsa del Dios al que adoramos nos confunde. Y eso crea una fe, vive ya no por esa fe genuina a Dios. Vienes ya no por esa fe genuina a Dios, sino más bien por una fe de conveniencia. Es triste decirlo, pero es una realidad. Hoy queremos decir que Dios bendiga nuestros planes, y no está mal. Pero ¿sabe dónde quedamos al descubierto? Cuando aquel que le pedimos que bendiga nuestros planes, no queremos que gobierne nuestras vidas. Queremos el vino de aquella boda, ¿verdad? Ese vino que trae gozo, que transforma, que está con nosotros en todo tiempo. Queremos la luz del ciego. Pero ¿sabe? No queremos el señorío del rey. No queremos someternos. Nos cuesta. Tenemos excusas. Aparece de todo. Si hoy nuestra alabanza depende de que Jesús cumpla nuestras expectativas, entonces no estamos adorando a un Dios verdadero. Estamos adorando realmente a un ídolo que nosotros mismos hemos creado en nuestra mente. Y esto hoy nos tiene que abrir nuestro corazón. La multitud, como hoy, no me imagino, ¿verdad? Hoy es domingo.
Y dice que hacían falta 7 días, y la misma palabra dice ahí, ¿verdad? Y lo aclamaron como hoy hemos aclamado nosotros. Levanten sus palmas. Ellos también tenían las palmas. Ellos también tenían esas palmas y le decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel, decían ellos. Pero como Cristo no cumplió sus expectativas políticas, el viernes gritaban: crucifíquenlo, 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 al mismo que habían gritado: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No podían ver más allá de sus narices, mis hermanos. La decepción de sus falsas expectativas los cegó, los llenó de enojo, los llevó a pecar contra Dios. Y hoy estamos aquí adorando al Señor. Y qué bien por eso. Hoy estamos todos juntos como una iglesia adorando al Señor. Pero esto me lleva a una pregunta, a hacerme una pregunta, a hacernos esta pregunta. Pero mañana, ¿qué vamos a seguir haciendo? ¿Seguiremos diciendo Hosana? ¿Seguiremos diciendo bendito el que viene? Juan 8, 31, 32 nos da la respuesta a esto. Y dice, escuchen esto: Jesús les dice a los que han creído en Él. Lea el texto. Jesús les dice a los que han creído en Él: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si hay algo que tenemos que hacer después de estar hoy clamándole al Señor, es seguir siendo fiel a su palabra. Mis hermanos, todo esto de la falsa expectativa, de la falsa esperanza, es un gran peligro realmente. Cuando tenemos esa actitud, venimos simplemente buscando lo que nuestro ídolo quiere, queremos de Él, nos hace seguir las señales. Estamos detrás siempre de los milagros. Nos hace, siendo cristianos, nos hace no ser realmente cristianos genuinos que seguimos a Cristo. Nos hace estar en medio de esta multitud. Y la multitud básicamente lo que tenía era sus ojos en las expectativas terrenales. Pero Jesús sabía que el verdadero enemigo, lo que realmente se necesitaba esa multitud, no era la libertad externa. Y no es que no la podamos tener, la tenemos en Cristo. Pero ¿de qué nos vale ser libres, tener lo que tengamos externamente, lo que sea, monetario, de todo, cuando nuestra alma se va a perder? Cuando vamos a convertirnos en enemigos de la luz, enemigos del Rey de Gloria. Mira esas palmas. Mira las palmas. Mira la palma que tienes en tu mano. Mira las palmas que hoy, que la palabra nos dice que esta multitud levantó. Hoy las palmas para nosotros son nuestros corazones. Hoy esa palma de tu corazón, que es tu corazón, derrámala delante del Señor. Que esa palma que es tu corazón, que sea la alfombra donde viva, pase, habite tu Señor, tu Rey. Amén. Podamos decir con verdaderamente certeza, no por nuestra perfección, sino por nuestra convicción de lo que Él es en nuestras vidas: bendito el Rey de Israel. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Pero esto no termina aquí, porque las falsas expectativas crean corazones soberbios. Y eso es lo que sigue vigente hasta este momento. Y Jesús responde, mis hermanos, con una imagen de que Él entra en un corcel, con caballos que tienen alas. ¿Ustedes han visto el Pegasus ese que está en las historias? ¿Así entró el Señor a la ciudad? No, ¿verdad? Por eso en este punto número 2 le he llamado: Jesús es el trono de la humildad. Ese es el Rey que hemos recibido, al Rey de la humildad. Mientras que la multitud agitaba palmas de orgullo y poder, como algunas veces lo hacemos, Jesús hace una entrada triunfal totalmente diferente. Una entrada triunfal donde Él establece el propósito realmente de su reino: la humildad. La humildad. ¿No entra en un carruaje de oro? ¿O sí? ¿Entra en qué?
en un burrito. No el burrito sabanero, no, entra en un burrito. Que desde ahora te digo que ese animal, como dice aquí, y dice en diminutivo, un burrito, un animalito, haciéndolo menos, pero a la misma vez humilde, mis hermanos. Mire, pensemos en esto para poder ubicarnos un poquito más y no se me duerma. Pensemos en la diferencia entre un alto mandatario que llega a una ciudad rodeada de patrullas, sirenas y vidrios blindados. ¿Hemos visto esos eventos? ¿No? Llega X mandatario, llega X general y están los helicópteros y está todo ahí, ¿verdad? Por la seguridad está bien, ¿verdad? Pero... Y no estoy hablando de algunos pastores que se ven ahí en las redes sociales, ¿verdad? Porque que obviamente a la luz de la palabra nos damos cuenta que han confundido lo que es la humildad realmente del liderazgo. ¿No? De algunos líderes que confunden realmente la humildad de lo que es servirle al Señor. Ahora, miremos lo que realmente es un líder. Y un líder que llega caminando solo, se sienta en el suelo con los necesitados y ensucia sus manos sirviendo a los demás. ¿Quién será ese líder? ¿Quién será ese rey? Ese rey es Jesucristo. Y mira lo que nos dice en Mateo 20, 24, 28. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser un servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser un esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida a rescate por muchos. Eso es Cristo. Eso representa, eso es lo que está representando a Él al momento que Él está entrando, mis hermanos, montado sobre ese burrito. Eligió un pollino, no un caballo de guerra, para dar a conocer ¿qué? Su autoridad. Porque su autoridad no se impone con espada, se impone más bien con mansedumbre. Hoy vemos el mundo, los reyes, los presidentes, crean muros de divisiones. Pero el Rey de Gloria, una vez más hoy, nos hace conocer de su palabra, nos hace evidente que ese burrito lo que significa para nosotros es que Él es misericordioso, que no hay nada que nos pueda separar de Él. Al contrario, que tenemos ese acceso de poder venir delante de Él, mis hermanos. Ahora yo te pregunto una vez más, ¿tu testimonio está conforme a la humildad que el Rey de Gloria nos enseña? ¿Cómo está tu humildad, mis hermanos? ¿Cómo está nuestra humildad? Y en el contexto que estamos hablando, en este momento, Juan nos recuerda que nada de esto fue de casualidad. El hecho del Señor entrar de esa manera, estaba cumpliendo la profecía. Y en el libro de Zacarías, el profeta, en el capítulo 9, verso 9, se repite exactamente lo mismo. No temas, oh hija de Sión, mira aquí viene tu rey, montado sobre un burrito. ¿Es coincidencia? ¿Habrá coincidencias en Cristo? ¿Habrá casualidades en el Señor? ¿Estarás perdiendo tu tiempo hoy aquí? Absolutamente no. Es más bien que el Señor nos está diciendo: no temas. No temas a un rey. Porque este rey es Jesucristo. Él no vino a quitarte la vida. Él vino a darnos vida. Él vino a dar su vida por ti. Él no vino a castigarnos. Él vino a ser castigados en lugar de nosotros. Hoy la cruz está vacía. No porque nosotros lo logramos, porque Él lo hizo por nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Mis hermanos, no hay excusa. Y créale al Señor que ya tu pasado es pasado y no te acusa más. No dejes de acercarte al Señor. No dejes de vivir, de asimilar esa misericordia del Señor en nuestras vidas. Él es el único que nos enseña realmente a servir de una manera genuina. El rey que esta multitud no esperaba es el rey que se humilló.
Ellos no esperaban que un rey se humillara. Ellos no esperaban un salvador que se humillara. Ellos esperaban uno que viniera a hacer alarde, ¿verdad? A que su ego se muestre. Mas sin embargo, Él hizo todo lo contrario. Mis hermanos, en nuestras casas de adoración, esto debe ser nuestro ADN. Esto debe de ser nuestro ADN, ser humildes, ser serviciales. La semana pasada adorábamos, compartíamos la palabra en una conversación muy agradable, y finalmente, conforme íbamos compartiendo, nos dimos cuenta que realmente debemos de seguir buscando ¿qué? Su palabra, su humildad y la obediencia. Nadie anda ahí con el pecho alzado, ahora ya conozco, ahora estoy leyendo el libro de Juan, ahora no me pueden decir nada. Al contrario, es ahora que estamos sabiendo que cuando queremos crecer delante del Señor, tenemos que crecer hacia abajo en humildad y en servicio. ¿Cuánto le dan un amén realmente grande al Señor? El Señor no vino a derramar sangre de sus enemigos. Él vino a derramar su propia sangre. Él es el príncipe de paz. ¿Cuántos lo reciben? Él es el príncipe de paz que vino a conquistar, no con armas, sino con su amor. Hoy hemos alabado de su amor. Hoy hemos alabado de su paz. Pero es precisamente que si hoy podemos alabarlo, que si hoy podemos amar, es porque Él nos amó primero. Y precisamente porque su amor lo llevó a la cruz. Y dice claramente en el verso 16 que después que Él fue glorificado, es que ellos pudieron entender. Y ese es el tercer punto. Jesús es el que quita la ceguera. Nadie es más. Es Cristo el que te quita la ceguera. En el verso 16 es claramente, dice, hay una gran declaración de honestidad, porque Juan admite que ellos, o los 12 que estaban siguiendo al Señor en ese momento, estaban también confundidos. También yo me imagino que esperaban un rey que entrara con caballo de guerra y todas esas cosas, ¿verdad? Y hoy esta realidad no es ajena al mundo. El mundo sigue como sigue y está como está porque precisamente su mirada está en lo externo. Y a veces esta realidad no es ajena tampoco en medio de nosotros. Pero cualquiera sea el caso, escucha bien esta respuesta, pero cualquiera sea el caso, la respuesta es que solo la glorificación de Jesús en la cruz quita la ceguera. Solo Cristo, mis hermanos, su muerte, su resurrección es la que erradica esa envidia que genera la religiosidad. Es esa envidia. Tengo aquí mis apuntes expresando este pensamiento. Amados hermanos, hay cosas de Dios que no entenderás en el momento de Hosana. ¿Qué significa eso, pastor? En este momento, en medio de tu algarabía o en medio de tu dolor y estás, Señor, sálvame hoy. Hay cosas que no entendemos. Pero si no, en el momento del sacrificio es cuando el Espíritu Santo usa para darnos sentido. ¿Pero de qué sentido hablamos? De lo que hablábamos hoy en la clase, que muchas veces la edificación de tu vida no viene de entender el presente, sino de cómo Dios te hace recordar su palabra en medio de la prueba. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Pero ¿a qué nos lleva ese hecho de que el Espíritu Santo nos dé ese sentido de recordar su palabra? Si tú tratas de recordar algo que no tienes en tu corazón, que no está almacenada ni escrita en tu mente, ¿qué podrías recordar? Tenemos que sumergernos en su palabra. Tenemos que continuar llenándonos de su palabra. Por eso este año de edificación no solo estamos cerrando con esa brecha del analfabetismo bíblico. Sí, tenemos que reconocer, Juan lo confesó. Hoy también nosotros tenemos que constantemente confesarlo. Hay un analfabetismo bíblico en nuestras vidas, por la razón que sea. Y todos tenemos más de una excusa. Pero tenemos que agarrarnos de lo que el Señor nos manda a decir. Tenemos que conocer más de su palabra. Cuando Cristo oró en Juan 17, en el capítulo 17, Juan, verso 3, Él oró, dice, por sus discípulos. Y decía que oraba para que el propósito de Dios, o para que una cosa conocieran que es la salvación,
¿Y qué es la salvación? Conocer al Padre y conocerlo a Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? No te desesperes si hoy no entiendes. No nos desesperemos. Pastores, que usted no está en mis zapatos, yo te entiendo. Te entiendo en el sentido de lo que la palabra nos dice. Hay que entendernos los unos a los otros. Pero no se desespere. Ponga sus ojos realmente en lo que Dios está haciendo en su vida. Pastor, pero también estoy sentado en este pollino y el mundo se burla de mí. Si es el Señor, si eres un hijo de Dios, dice Romanos 8:28, que todo lo que acontece en tu vida viene para bien. Y si Él te tiene ahí es porque Él mismo va delante de ti. La cruz va delante de ti y el pasado ya ha quedado atrás. El mismo que nos muestra hoy la cruz vacía como honra y gloria que le demos a su victoria, Él es el que nos va a mostrar hoy también lo que te hace falta. La pieza que no encaja en tu sentir. ¿Cuántos lo creen? Es que este rey no se esperaba, ¿verdad? A veces mirando una gráfica, miraba ahí que hay un video que a propósito está muy bonito, pero que para mí yo decía, pero ese es el rey que entró, pero es el que no esperaban. Porque nos confronta la palabra, porque ellos fueron confrontados, ellos dijeron, hoy, Hosana, pero el viernes decían, crucifícalo. Pero este es realmente Cristo, el que juzga nuestros corazones, no como el mundo, sino para darnos vida. Vida en medio incluso de a veces de la envidia, que es un velo religioso, que no nos damos cuenta. Y hay quienes me han dicho, pastor, no, lo que yo siento es envidia santa. Envidia santa, ¿dónde he escuchado eso? En el libro de los necios puede ser, ¿verdad? ¿Qué capítulo? No sé, porque ya yo estoy lejos de ese libro. Queremos, yo creo que Madison Avenue en español está lejos de ese libro, ¿o no? Amén. Pero no, eso es una gran mentira. La envidia de quien venga y de quien la sienta, sea cristiano o no sea cristiano, es pecado y no honra a Dios. Tengámoslo claro, mis hermanos. Ahora, si estamos sintiendo eso, me incluyo, si estamos sintiendo eso, mira, el diagnóstico bíblico dice que más bien es ese hecho de que es un síntoma de religiosidad. Es un síntoma del temor que estás perdiendo el control. Estás perdiendo la atención, ya no eres el que arma la fiesta. Ya no me miran a mí, ya no me dan gracias a mí. Ya no vienen y me dicen, wow, qué bonito, qué trabajo. Ay, pastor, usted predicó muy bonito. Entonces, estoy preocupado. Esto nos debe de hablar a nuestros corazones, mis hermanos. Esto nos debe de hablar a nuestros corazones. Cristo no vino a satisfacer una religión. Cristo no vino para que nosotros fuéramos exaltados, vino para que en su propósito sea evidente en nuestras vidas y sea Él el exaltado. Él vino para que tengamos una relación realmente, para que gocemos de su victoria. Él nos quitó ya el velo de la religiosidad. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Cuántos realmente hoy entendemos que es Cristo el Rey que no esperaban? ¿Cuántos decimos, Señor, hoy sé que eres tú, Cristo, el Rey al cual voy a dar mis palmas, mi corazón delante de ti? Hermanos, estamos a 7 días de la resurrección. Me he quedado con la enseñanza que trajo nuestro hermano Ricardo en su momento de la paciencia de Dios, ¿verdad? De la ceguera que quita el Señor. Y quizás a muchos nos ha hablado ya el Señor y nos ha quitado la ceguera. Pero tenemos que reconocer que a lo mejor todavía estamos aquí, pero con el barro ahí, porque no hemos ido a la fuente, al Siloé. O sigues bebiendo de aquel vino, o has buscado el vino equivocado. Pero ya tenemos que saber que el Señor ya lo hizo por nosotros. Tenemos que saber que no solamente son los milagros, no solamente es todo lo que hoy, la algarabía de esa vida de color de rosas. Es todo lo contrario. Es una vida de sacrificio por agradecimiento a aquel que subió a la cruz por nuestras vidas. Para que tú y yo
y nuestra descendencia, dice la palabra, reciba bendición de nuestro Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Denle un aplauso grande, grande al Señor. Busque la edificación, mis hermanos. Busquemos la edificación juntos. Habemos el 50% ya integrados en las casas de adoración. Mi pregunta es, ¿dónde está el otro 50%? Venga a hablar conmigo, hable con alguno de los líderes. Si hay algo que le impide, si hay algún día diferente que quiera, porque hay un buen grupo, este día se puede, seguramente el Señor va a poner a alguien, pero no se quede sin continuar siendo edificado. Vamos a orar, mis hermanos.